Buenas tardes. Bueno, retomamos el tema del techo. Vamos a ir en un repaso rápido. ¿Qué eran los techos? ¿Alguien puede decir qué eran los techos? Son los cerramientos horizontales superiores de los espacios arquitectónicos. Decimos que es el componente más importante de una edificación porque con los techos podemos darle el carácter a ese edificio, la identidad y muchas veces hasta la imagen que puede tener una ciudad o un barrio con ese tipo de techo. También decíamos que los techos se componen de qué partes: la estructura y la cubierta. Bien. Con respecto a la estructura, nosotros también habíamos visto en clase la vez pasada que teníamos dos grandes grupos. Hicimos una clasificación, la explicó el arquitecto Durier, pero esta clasificación no es exclusiva de otras clasificaciones que podamos encontrar, inclusive en historia, tal vez cuando empiecen a conocer las distintas construcciones, muchas veces se habla de otros sistemas estructurales y en las bibliografías también. Cuando hablamos de estructuras, en este caso, este año, podemos hablar de dos grupos para las estructuras de techo. Las estructuras que denominamos de entramado y las macizas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de estructuras de entramado a qué nos referíamos? Y de las macizas, ¿qué tipos de techos eran representantes de las estructuras de entramado y de macizas? En macizas las losas, muy bien. ¿Y los entramados? Por ejemplo, un techo de tejas que puede tener estructura de madera, un techo de chapa que puede tener estructura de madera o de materiales metálicos, muy bien. Entonces, por un lado tenemos la estructura que la podemos englobar en entramadas y macizas y por otro lado la cubierta. Y habíamos visto en la clase teórica que qué tipo de cubierta íbamos a conocer. Rápido, unos cuantos materiales. Tejas, chapas, terrazas accesibles, pajas, vidrios, ¿sí? Todas estas, que son las que ustedes están proponiendo para el trabajo de integración con el taller. Con respecto a las estructuras de entramado metálico, podemos tener estos dos ejemplos. Uno muy sencillo, que puede ser una vivienda en la cual vemos una cabreada, sobre la cual aparecen ya las correas, y otra estructura en la cual ya es de mayor luz, donde también tenemos las cabreadas y las correas. En el caso de la estructura de mayor luz, las columnas también son metálicas y empiezan a formar parte de este entramado, que nosotros denominamos entramado. En el caso de la foto superior, estas cabreadas metálicas están apoyando en paredes portantes de mampostería. Cuando hablamos de estructuras de entramados de madera, ¿cuáles son los materiales que componen esos entramados? Y vamos a tener distintas dimensiones y cortes de las maderas con los cuales vamos a ir construyendo ese entramado. Acá tenemos algo muy sencillo, un esquema básico de cómo, y lo tomamos en madera porque es lo más tradicional. Nosotros casi siempre, todos los años, tomamos como ejemplo los techos de tejas con estructuras de madera a la vista, porque si bien es un sistema donde tenemos muchos elementos, consideramos que si conocemos cómo se va armando un techo de tejas, nos va a permitir saber cómo podemos armar techos que son más sencillos, como los de chapa, los de paja, algunos otros materiales de cubiertas inclinadas. Por eso insistimos con el techo de tejas. Inclusive años anteriores hemos hecho maquetas en las cuales se ve perfectamente cómo se va armando esa estructura.
Acá tenemos un ejemplo bastante sencillo en el cual lo voy a describir rápidamente para que se ubiquen. Tenemos una pared portante y acá una viga de madera. Sobre esta pared y la viga estamos apoyando otros elementos estructurales sobre los cuales colocamos otro elemento que le va a dar continuidad y sobre el cual van a aparecer las aislaciones. Sobre esas aislaciones vamos a seguir colocando un entramado de madera y sobre ese entramado posteriormente vamos a colocar. Acá tenemos otro ejemplo de estructuras de entramado de madera con un elemento principal denominado cabriada, sobre los cuales empiezan a aparecer las correas y posteriormente y directamente en este caso ya viene la cubierta. El esquema de una cabriada es como la imagen superior. También tenemos situaciones de entramados de madera, de estructuras de madera, cuando las luces son menores, donde no necesitamos cabriadas. Entonces, tenemos en un lado, por ejemplo, la pared, y en el sector donde hay columnas colocamos una viga, y entre la pared y la viga colocamos las correas, ¿sí? Sobre las correas tenemos lo que llamamos entablonado de madera machimbrada. ¿Sí? Esas son las dos posibilidades que tenemos de estructuras o entramados de madera. Por supuesto, cada diseño va a tener sus particularidades y sus soluciones, pero siempre tenemos que pensar en lo que son las transmisiones de las cargas, ¿sí? De las cargas del techo van pasando a los distintos elementos estructurales hasta llegar a los apoyos, en este caso la pared, en este caso la viga, y de la viga a las columnas y de la pared, por supuesto, como una gran masa portante que llega hasta los niveles de fundación. Cuando hablamos de estructuras macizas, ya lo habíamos visto la vez pasada, estamos hablando de las losas, ¿sí? Que teníamos losas para entrepisos, losas al exterior, o sea, losas que pueden ser accesibles. Y en estas losas accesibles es donde tenemos que tener la mayor de las precauciones para garantizar el escurrimiento del agua, ¿sí? No solamente en este caso que es accesible, sino por ejemplo en la parte superior que estamos hablando de una losa que no necesariamente sea accesible, puede ser inaccesible, pero a la cual además de darle protecciones térmicas e hidráulicas tenemos que garantizar el escurrimiento del agua. En el caso de las losas planas veíamos en la imagen anterior señalizado con un círculo donde estamos ubicando un detalle. Ese detalle lo tenemos acá y estamos graficando, representando gráficamente lo que es la mampostería portante en este caso, la estructura del techo, que es la losa de hormigón armado. Por encima graficamos lo que es la cubierta, o sea, esa cubierta que va a estar compuesta por aislaciones hidráulicas, aislaciones térmicas, hormigones dependientes que van a facilitar el escurrimiento del agua. Y vamos a ver después, cuando empecemos a conocer más este detalle, en los techos planos de losa, como tienen una gran dilatación y contracción
por las diferencias de temperatura, vamos a tener que solucionar un tema que denominamos pantalla hidráulica, que es proteger este sector de la pared, en el caso que no tengamos alero, porque en estos sectores el empuje de estos elementos estructurales puede llegar a fisurar la pared. Y si esa pared queda expuesta a la lluvia, tenemos grandes posibilidades que ingrese agua. Entonces, lo que hacemos es recubrir con un elemento constructivo que lo denominamos pantalla hidráulica. Después vamos a ver en detalle bien qué significa lo que es la pantalla hidráulica. Fue repaso de la clase anterior. Habíamos visto también que es importante que aprendamos a organizar el proyecto, a ver cómo el peso del techo, tanto el peso propio como las cargas accidentales, se van a transmitir a través de las paredes o de las columnas hasta el suelo de fundación. En el caso de los techos inclinados, por ejemplo, tomamos un esquema que ya lo habíamos visto también cuando vimos el SketchUp sobre el final de la mañana del sábado, de la clase teórica, y tenemos en planta un esquema en el cual estamos representando un muro portante y acá se representan gráficamente las columnas. Entre el techo portante y las columnas se apoyan ¿qué elementos estructurales? Las cabriadas. ¿Sí? En este caso son cabriadas. Y habíamos dicho que las cabriadas podrían estar en cabriadas de madera entre 3 y 5 metros de separación entre cada una de ellas. ¿Sí? Acá, como tenemos 12 metros de la pared, optamos por hacer 3 paños de 4 metros iguales, por los cuales las cabriadas van a ubicarse cada 4 metros. ¿Sí? Si vemos el corte, vamos a tener representado gráficamente la pared y vemos en vista la columna. Sobre esto tenemos dibujada la cabriada y en cada uno de los nudos de la cabriada, o sea, del encuentro entre las partes que componen la cabriada, vamos a colocar el segundo elemento estructural que denominamos correa. Sobre la correa va otro elemento estructural que denominamos cabrio, que va en el mismo sentido que la cabriada. Lo vamos a ver en detalle cuando veamos techo de tejas. Pero lo que queremos mostrar es que la resolución estructural de un techo inclinado es similar tanto en lo que son los techos de tejas como los techos de chapa, techos de paja. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? A través de la cabriada, que descarga su peso en la columna y la pared, estamos recibiendo el peso del resto de los elementos estructurales, de las aislaciones e inclusive de las cargas accidentales. Cuando planteamos la estructura, que siempre se la piensa primero, en realidad el proceso de diseño es una síntesis, ¿no es cierto? Pero no es fácil hacer una síntesis sin conocer todos los instrumentos con los cuales contamos, ¿sí? Cuáles son los elementos que necesitamos para poder hacer lo que queremos. ¿Qué materiales? ¿Cómo se organizan tecnológicamente esos materiales? Entonces, el primer año no pretendemos ya sacar un diseño completo,
sino instrumentarnos de la mejor manera para ir conociendo progresivamente todos los elementos que vamos a ir necesitando. Acá representamos la planta de la estructura y, como bien habíamos dicho antes, tenemos la pared, tenemos las columnas y estamos representando gráficamente con una línea, punto, línea o raya, punto, raya, el primer elemento estructural. ¿Sí? También estamos indicando la ubicación de una viga a los fines de relacionar la totalidad de la planta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas vigas no van a recibir otros elementos estructurales. El resto de los elementos estructurales van a apoyar en la cabriada. ¿Y por qué lo planteamos de esta manera? Porque nosotros tenemos que resolver en corte la ubicación de las correas y recién ahí trasladarlas a la planta. Ahora, cuando veamos en detalle el techo de ceja, lo vamos a poder apreciar más. Entonces, en este caso, las cabriadas las colocamos cada 4 metros. Sobre las cabriadas vamos a tener las correas. Vean lo que decíamos recién, que en los nudos empieza a aparecer el siguiente elemento estructural. ¿Por qué? Porque en la unión, por ejemplo, de estas barras con la barra superior, tenemos la posibilidad, ese nudo es mucho más estable y rígido que partes intermedias. Entre los nudos, esa manera, si apoyamos una correa, se puede llegar a que veíamos cuando teníamos, se flexiona exactamente. En cambio, si la correa apoya en el nudo, estamos con otros elementos estructurales que están colaborando para que el cordón superior de la cabriada no se deforme. ¿Sí? Vean que tenemos la unión de 3 elementos. ¿Sí? Sobre las correas, sí vamos a colocar los cabios que ya se van colocando a una distancia más cercana, que pueden estar entre los 55 y 60 centímetros, que son las dimensiones que permiten que el siguiente elemento, que va a ser el entablonado, no tenga que tener un espesor tan alto. Con un espesor que tenga el entablonado de entre media y 3/4 va a ser suficiente para que esté a 50, 55 centímetros de separación entre sí. Con el mismo criterio, si nosotros tenemos mucho más alejados o a una mayor distancia puestos los cabios, el entablonado, ¿qué va a pasar? Se va a flexionar. Y para que no se flexione, tendríamos que estar poniendo un espesor mayor, y ahí empieza a ser antieconómico. ¿Se va entendiendo? Vamos a volver con eso. En el otro sentido, recién estábamos hablando del corte transversal a la pendiente. O sea, estamos cortando transversalmente el techo y viendo las pendientes. Ahora estamos en un corte longitudinal de este edificio y podemos apreciar sobre las columnas qué elemento estructural. Las cabriadas. Sobre las cabriadas que tenemos las correas, y sobre las correas que teníamos los cables. Bien, entonces este corte decimos que es perpendicular a la pendiente, ¿sí?